¿Qué tal? Soy Santiago Hernández y la premisa de este video es explicar los tipos de datos que existen en la programación. Primero que nada, quiero aclarar cuál es el concepto de dato. Un dato básicamente es la representación gráfica o simbólica, numérica o alfanumérica que se le puede dar a una recopilación de información. En sí, como tal, un dato no es información, pero combinarlo con más datos puede llegar a ser útil para el usuario. En sistemas, un dato sirve como una entrada al sistema que mediante ciertos procesos se transforma en una salida que puede servir como información para la toma de decisiones. En programación existen grandes grupos de datos como los constantes y variables. Los constantes, como su nombre lo dice, son tipos de datos. Dos de los grupos más grandes en los que se puede clasificar son los datos constantes y los datos variables. Los datos constantes, como su nombre lo indica, son valores constantes ya predefinidos que están guardados en un lugar de la memoria de la computadora y que su característica fundamental es que durante la ejecución del programa y al final no serán cambiados, o sea, no se modifica el dato en toda la ejecución del programa, en todo el funcionamiento del programa. Generalmente se suele asignar a estos datos como, no sé, por ejemplo, constantes matemáticas como el número pi, o si en el ejercicio se nos indica que va a haber un valor que no va a cambiar hasta el final del ejercicio, se puede definirlo como una constante. Por su contraparte tenemos a los datos variables, que son datos que también ocupan un espacio en memoria y que están destinados a guardar nuevos valores. En este caso son más versátiles porque pueden ir variando durante la ejecución del programa, sea que el usuario ingresa por, por teclado, que los datos vienen de otro archivo, de otro programa, o se van guardando eventualmente en la misma ejecución del programa, se van guardando nuevos valores. Lo que sí es importante aclarar que se cambia el dato, no el tipo de dato, ni la asignación, digamos, ¿no? Como que si ya definimos que en esa variable se van a guardar números enteros, por ejemplo, siempre se guardarán números enteros y no un carácter o una cadena u otro tipo de dato. Después sí, se puede hacer una clasificación más amplia porque existen más tipos de datos, por ejemplo los numéricos, en donde tenemos a los datos enteros y a los reales o flotantes. En los enteros, básicamente los datos de tipo entero están comprendidos por los números enteros completos, como el 1, como el 2, como el 3, y no los que tienen decimales. Para eso sí están los datos reales, los flotantes, que integran a todo este grupo de datos reales. Generalmente en lenguajes de programación se utiliza el punto como notación decimal y no la coma. Los reales se utilizan también los enteros se usan para suma, para lo que son operaciones aritméticas, y los reales también, pero en caso de que se necesite mayor precisión, se utilizan decimales y también se usan reales. Por otro lado tenemos el grupo de los alfanuméricos, donde se encuentran los caracteres y la secuencia de caracteres. Los caracteres básicamente son la representación numérica de un símbolo, son símbolos, puede ser la A, puede ser una letra, puede ser un carácter especial. Lo que diferencia esto es el tipo de asignación que se hace, porque en los lenguajes de programación, en el código, se suele usar la comilla simple para determinar que se está trabajando con un carácter. En cambio, la secuencia de caracteres, o la cadena de caracteres, mejor dicho, los strings, son una sucesión, una secuencia, como lo dice su nombre, son cadenas de caracteres, un carácter al lado del otro. Y en este caso sí se lo asigna usando las comillas dobles. Ambos se utilizan para almacenar texto, para almacenar oraciones, letras, todo lo que quiera el usuario. El siguiente dato que se puede encontrar son los datos de tipo lógicos o booleanos, que básicamente son datos que expresan dos estados, verdadero o falso, true o false, y son datos que se utilizan cuando necesitamos usar un condicional o necesitamos hacer que el usuario escoja entre dos opciones. Entonces se utilizan los booleanos como, por ejemplo, se hace una pregunta de si alguien es mayor de edad o no, y se responde, y en caso de serlo, el programa continúa, en caso de no serlo, habría otra opción, etcétera, etcétera. Pero en general se utilizan los booleanos como parámetro para saber si se cumple algo o no. Ya al final se pueden encontrar tipos de datos mucho más complejos, como los punteros, que son los que tienen una dirección de memoria guardada en ellos, los arreglos y también los registros o los tipos de datos de fecha y hora, que básicamente son, en general no se hace mucho énfasis en esto porque ya algunos lenguajes de programación ya lo traen consigo y solamente basta llamar una función y ya lo genera, pero sí, en general estos datos de fecha y hora ya tienen un formato predeterminado elegido y se utilizan justamente para eso en aplicaciones que requieren el seguimiento de la hora y la generación de informes. Los arreglos son conjuntos de datos del mismo tipo, que pueden estar de una forma unidimensional, bidimensional, tridimensional, y siguen. En general, estos datos sí están relacionados y se acceden mediante índices. Y por último, los del tipo de datos de conjunto o enumerados. Estos datos se utilizan para enumerado, son datos que poseen más de un elemento. Por ejemplo, las vocales, las consonantes, o un número pequeño, un conjunto de números, colores, nombres, etc. La importancia del conocimiento de los tipos de datos radica en que el programador justamente debe conocer y saber en qué tipo de datos debe usar en determinado ejercicio o en determinada situación, si es una variable, si es una constante, si tiene que ser un número real, si voy a usar comas, si voy a usar puntos, números con decimales o no, si necesito guardar caracteres o cadenas de caracteres, si necesito hacer una pregunta o no. Bueno, esa es la idea de conocer los tipos de datos para que el programa sea lo más eficiente posible, lo más óptimo, y no presente fallas, no presente errores durante su ejecución con las variables.